Buenas tardes, mi nombre es Paula Artunduaga, tengo 17 años, curso el grado 11. El libro del que voy a hablar hoy se llama La guerra inscrita en el cuerpo, que es un informe nacional elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica que trata el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y fue publicado en el año 2017. Este libro consta de 6 capítulos. El primer capítulo trata sobre las lógicas y los objetivos que llevaron a estos procesos de violencia sexual, respondiendo a las preguntas de quiénes eran los victimarios, para qué, cómo y dónde. El segundo capítulo se centra en analizar las condiciones que han favorecido esta violencia sexual. El tercer capítulo se adentra en la comprensión de las diferentes identidades de las víctimas. El cuarto capítulo está dedicado a exponer las consecuencias de esto y la débil respuesta de las instituciones estatales. El quinto capítulo recoge las estrategias de afrontamiento y de resistencia que elaboraron las mujeres y fueron las víctimas. Y el sexto capítulo detalla los datos cuantitativos, da algunas conclusiones y recomendaciones generales. Antes de plasmar algunas cifras y datos dados por este informe, es importante aclarar que no son del todo precisas debido a la falta de sistemas de información oficiales para recoger este tipo de datos, pero aún así las cifras dadas son alarmantes. El OMC reporta el 20 de septiembre del 2017 14.982 casos y 15.076 víctimas de violencia sexual, diferenciándose a los casos que son los hechos reportados en el que se ejerció la violencia sexual, que es distinto a las víctimas. Por ejemplo, una persona pudo haber sido víctima de muchos casos de violencia sexual, o en un solo caso se pudieron haber implementado varias víctimas. Otro dato que nos da es que debido a la coyuntura más cruenta que vivió el conflicto armado, que fue entre 1997 y 2005, que fue la expansión del paramilitarismo, la expansión de su proyecto político y territorial a través de alianzas políticas y es el engranaje con actividades del narcotráfico. Se reportaron 8.242 casos en estos 8 años, que significó el 53,6% de la totalidad de los casos reportados. Para empezar a tratar toda la siguiente información que nos brinda el libro, es necesario recordar que la violencia sexual es el acto violento en el que un abusador ejerce actos sexuales, que no siempre es la violación o la penetración, sobre la víctima en contra de sus derechos y que resquebraja su cuerpo y su mente. Se nos plantea primero un contexto que ha favorecido a estos actos de violencia sexual, que es un país patriarcal y jerárquico, en el que se plantea la idea de que básicamente hay personas inferiores a otras, principalmente las mujeres, que ocupan el papel de sumisas o que las objetizan o que les inculcan este pensamiento de que solo tienen que complacer a los hombres. Y además hay otros factores que también influyen, que son la raza, su orientación sexual, su edad y su clase social, entre otros. Entonces estos factores hacen que las víctimas corran más peligro, no solo en el marco del contexto del conflicto armado. A lo que también el libro quiere llegar es que se evidenció que muchas de estas víctimas habían sido abusadas antes por personas conocidas o por familiares, y luego sí fueron abusadas por actores armados. Esto causa su normalización y que se insensibilice esto, incluso por parte de la víctima, de la comunidad o de la familia. Entonces, conociendo este contexto donde claramente eran las mujeres las que más eran víctimas, también hay que recalcar que muchos hombres también sufrieron de esto, principalmente por motivos de castigo o de corregimiento a su orientación sexual, es decir, a los hombres gays o en general a toda la comunidad LGBT. Esto nos lleva a las causas que llevaron a los actores armados a ejercer este tipo de actos, entendiéndose por actores armados a los paramilitares, guerrilleros y la fuerza pública. En el primer puesto estaba la disputa territorial, que se basó en ejercer terror sobre las personas por medio de estos actos de violencia sexual para tener el dominio y el control sobre el territorio.
También estaba, otra causa era castigar, ya sea porque se pensaba que una persona apoyaba al bando contrario, muchas veces basándose en su simple apariencia, en donde entra la muy mencionada estigmatización. Y también estaba, bueno, el castigo cuando se oponían o se resistían a los actos, por ejemplo, las mujeres que querían evitar que el reclutamiento forzoso se realizara a sus hijos, y bueno, se abusaba de ellas por castigarlas. Otro muy común era la violencia sexual intrafilas, que era la que se daba dentro de los grupos armados y que era para disciplinar a las combatientes reclutadas. Bueno, ya mencioné que la única forma de abuso sexual no es la violación, también está el empalamiento, los tocamientos, la desnudez forzosa, que se usaba principalmente para humillar a las víctimas, el aborto forzoso, la planeación o la esterilización forzosa, que era principalmente vista en el contexto de las intrafilas, y la esclavitud sexual y la prostitución forzada, entre otros. Entonces, otro punto a tener en cuenta es que además de que estas víctimas atravesaban estos eventos tan traumáticos, no tenían el apoyo ni estatal ni social necesario. Siendo, por ejemplo, las instituciones de atención médicas ineficientes, ya sea en el campo psicológico o físico, para tratar a estas personas. También estaban las instituciones jurídicas, que eran deficientes para cubrir este tema de las denuncias, lo cual era también muy perjudicial, porque el hecho de denunciar para estas víctimas era muy complicado, ya que o se les discriminaba o se les amenazaba para que no lo hicieran, o simplemente les daba mucha pena. Entonces esto era también muy complicado para ellas. También estaban las instituciones educativas de estos territorios vulnerables, que inculcaban en las jóvenes un mensaje promovían que las jóvenes dieran el poder a los hombres uniformados para que hicieran lo que quisieran con sus cuerpos por sobre lo que ellas quisieran. La falta de apoyo social se puede ver principalmente también en las mujeres que quedaban embarazadas por estos actos, y ya fuera que tuvieran la opción de abortar o no, se les era discriminado por la sociedad o la comunidad. También a las jóvenes que se les arrebataba su virginidad, ya que en el contexto conservador se veía como un valor agregado hacia la mujer. Y también se discriminaba a las jóvenes que tenían algún tipo de relación con estos actores armados, porque así sea un pensamiento inculcado por la sociedad o forzosamente. Aún así, es importante recalcar que de estas víctimas surgió mucha esperanza y resistencia. Surgieron mujeres líderes que ayudaron a otras que pasaron por lo mismo a que ya no se sintieran solas y que pudieran hablar sobre lo que sentían. Bueno, yo considero que es importante leer este tipo de textos porque las voces de estas mujeres representan actos que todos los ciudadanos de este país deberían reprochar, porque genera solidaridad y empatía a través de los testimonios desgarradores que se dan en este libro, porque se necesitan oídos para que estas voces que tanto tiempo fueron silenciadas logren recibir la ayuda necesaria y encontrar la justicia tan añorada. Y también porque es importante sembrar memoria autónomamente, ya que a partir de estas historias podemos procurar que no vuelvan a suceder actos tan inhumanos sobre gente tan vulnerable. Para completar esta exposición, realicé una representación gráfica sobre lo que para mí significó el libro. Acá está el título, que no pudo haber sido otro título, realmente La guerra inscrita en el cuerpo, y se refleja en las marcas que quedaron en las personas, en las víctimas, que nunca van a ser quitadas. Acá están también los nombres de muchas víctimas, faltan un montón. Hay los nombres también de algunos hombres. Me hubiese gustado también remarcar que la comunidad LGBT también era bastante abusada en este contexto. Las cifras, y aquí principalmente está representada una mujer con el seudónimo de Colibrí, que para mí personalmente fue la historia más impactante.
habla sobre una mujer del departamento de Meta que fue víctima de abuso sexual en 3 ocasiones en toda su vida. La primera fue a los 9 años por parte de su tío. A ella la culparon, a ella su familia no le puso atención y la culpó de esto. A los 12 años eh, la, eh, la esclavizaron sexualmente en un prostíbulo y a los 42 años fue víctima de violencia sexual por la guerrilla de las FARC, un grupo entero de la guerrilla de las FARC. En esta ocasión se le mutiló un pezón y ella al momento de asistir a la institución médica, las enfermeras la discriminaron, la revictimizaron y la señalaron por esto, a lo que Colibrí decidió no volver a ir y esto afectó profundamente su salud. Además de todo esto que pasó con Colibrí, también a su nieto de 5 años ella tuvo que dejarlo solo un tiempo y lo abusaron sexualmente. Cuando ella volvió se dio cuenta de esto y un vecino pues le confesó que habrían sido las guerrillas y le dijo que no podía hacer nada, que no podía denunciar porque el territorio era de las guerrillas. Bueno, y como estas hay muchas más historias bastante fuertes, recomendaría mucho leer este libro porque te explica de forma nada técnica, no es denso de leer, pero es bastante pesado y te hace empatizar y te hace humanizarte bastante. Otra cosa que hace es que a partir de este problema social demuestra y evidencia otros problemas sociales que giran en torno a esto, que uno nunca hubiese tenido en cuenta o que incluso uno no ve y cree que ya muchas personas no sufren las consecuencias de esto. Es necesario leer este tipo de libros para que la historia ya no vuelva a repetirse. Yo escogí este libro porque me lo planteé como un reto, porque las historias aquí evidenciadas no son nada fuertes de leer, son personas reales que pasaron por situaciones muy fuertes que son difíciles de leer, entonces vivirlas es aún peor. Y aún así estas personas siguieron para crear más solidaridad con las mujeres y en general con el país y con las víctimas.